Todo, ya, vamos a Sí, hacer el sí, líquido ujú. pericárdico. Ya los otros dos líquidos ya los hice y de todas maneras igual se los he pasado a ustedes. Vamos a el líquido pericárdico. Sería el pericardio es un saco que envuelve el corazón con una capa adherida al epicardio, que se llama pericardio visceral, y otra fibrosa que lo separa de los órganos del mediastino anterior, que se llama pericardio parietal. Ambas están separadas por un espacio virtual que contiene una pequeña cantidad de líquido seroso. De eso es lo que vamos a hablar. Limita la dilatación brusca de las cavidades cardíacas que pudieran resultar de hipervolemia o de sobrecargas agudas, para eso sirve, y transmite al corazón las variaciones de la presión intratorácica facilitando el llene auricular. Además, fija el corazón en el mediastino y lo aísla de las estructuras vecinas y minimiza el roce del corazón durante sus contracciones. Aquí tenemos una radiografía y en este espacio de acá, entre estas dos capas, se encuentra ese líquido pericárdico, que es una pequeña cantidad y que tiene funciones específicas como de protección y todo eso. Si lo vemos acá, este pericardio, cuando este espacio se extiende y se hace más ancho, ya se llama inflamado. Y cuando está normal es así pequeño, entre las dos capas. Prácticamente el corazón tiene así como una bolsita, y en esta bolsita están las dos capitas, que sería esta de aquí. Esta de acá normal. Y esta cuando está infectado, inflamado, contaminado. Entonces, ahí tenemos visceral. La visceral constituida por una capa de células mesoteliales adherida a la grasa epicárdica y epicardio y por otro lado en contacto con el líquido pericárdico. Y la parietal es la capa más fibrosa formada interiormente por células mesoteliales, pero además dispone de otra capa más estrecha, fibrosa, formada por capas de fibrillas colágeno dentro de una matriz de tejido conectivo. ¿Cuáles son las funciones del pericardio? Tenemos las membranosas y mecánicas. Tenemos dos funciones, las membranosas y las mecánicas. Además, disminuye la fricción de rozamiento, es otra función. Limitación de la dilatación del miocárdica excesiva y mantenimiento de una complianza normal. Y es rígido y actúa pasivamente. Esas son las funciones del pericardio. Estas son curvas de volumen de presión que están relacionadas con la presión del paciente también. Entonces, ¿qué es el líquido? Nos interesa a nosotros estudiar el líquido pericárdico. El líquido pericárdico es un ultrafiltrado del plasma proveniente de los vasos de la serosa y su formación está influida por la presión osmótica. Retiene el líquido gracias a las proteínas. Por la presión hidrostática saca líquido de los capilares y la permeabilidad capilar. Cuando existe un derrame pericárdico, o derrame pericárdico, se llama al acúmulo de líquido debido a un fallo de los mecanismos de formación o también de reabsorción. Puede ser que se esté formando mucho o no se esté reabsorbiendo. Entonces uno de los dos tienen que estar dañados. Puede ser por aumento de presión hidrostática, disminución de la presión coloidosmótica, aumento de la permeabilidad capilar o obstrucción del drenaje linfático. Esa es la causa por el cual puede haber un derrame. Clasificación. Para analizar este líquido tenemos dos palabras muy común conocidas en los líquidos que no sean cefalorraquídeos y se llamaría exudado y trasudado. El exudado es un líquido contaminado, un líquido infectado, y el trasudado es un líquido normal, que es el líquido que se tiene normalmente y que sirve ahí, que tiene las funciones de resguardar ese órgano. Cuando hablamos de un exudado, que es un líquido enfermo, inflamado, infectado, cuya formación se produce por un aumento de la permeabilidad capilar o por lesión de las estructuras de la superficie de la cavidad, el trasudado es un líquido no inflamatorio y que se origina por alteración de los factores sistémicos que afectan en la regulación de la absorción o formación de los líquidos serosos. Puede ser la presión hidrostática o osmótica. Aquí tenemos un cuadro donde me va a hacer una diferencia entre el trasudado y el exudado. Sabemos que el exudado es infectado, el trasudado líquido normal. El aspecto del trasudado, del líquido del trasudado va a ser claro.
En cambio, el exudado es turbio, porque ya tiene leucocitos, eritrocitos, proteínas, etc. El fibrinógeno nunca va a coagular en el trasudado, pero sí en el exudado forma coágulo. Las proteínas menor a 20 gramos por litro en los trasudados y mayor a 20 gramos por litro en los exudados. La glucosa es parecida a la glucosa del plasma. En los trasudados y los exudados, menor que en el plasma. La densidad 1030, 1019, la densidad en realidad en los trasudados es menor a 1020, en los trasudados mayor a 1020, igual las proteínas, ya les dije, el LDH menor a 200 en los trasudados, mayor a 200 en los exudados, los pH mayor a 7,3 en los trasudados, menor a 7,3 en los exudados, los leucocitos menor a 1000 en los trasudados y mayor a 1000 en los exudados, la glucosa igual y la otra puede ser menor en los exudados, menor a 60. En cuanto a la fisiopatología, las causas que producen un acúmulo de líquido en la cavidad pericárdica son consecuencia de alteración en el equilibrio de los factores que pueden controlar esa reabsorción del mismo. ¿Tres personas están? Ya. Puede ser una disminución de la presión osmótica, por ejemplo, en las enfermedades hepáticas y en los síndromes nefróticos. Un aumento de la permeabilidad capilar en las enfermedades inflamatorias, en las infecciones, en los tumores. Un aumento de la presión hidrostática en la insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión portal. Una disminución del drenaje linfático, una obstrucción linfática, ruptura de algún conducto linfático. Compromiso pericárdico. El compromiso del pericardio puede tener numerosas causas infecciosas, tumorales, metabólicas, autoinmunes, traumáticas, etc. Y pueden evolucionar en forma aguda, subaguda y crónica. Cuando nosotros hablamos de una pericarditis aguda, es una inflamación de las membranas del espacio pericárdico que puede presentarse en forma aguda o crónica y que generalmente conlleva un acúmulo de líquido en la cavidad. Esa es la aguda. También podemos tener otro compromiso pericárdico que se llama taponamiento cardíaco. Se produce como consecuencia de la acumulación de líquido a una determinada presión que anula el efecto de la presión negativa intratorácica sobre el llenado cardíaco y ofrece una resistencia a la expansión ventricular durante el llenado diastólico. Como consecuencia se observa una disminución del llenado ventricular tanto derecho como izquierdo con presiones diastólicas iniciales bajas durante la diástole que rápidamente se elevan alcanzando el nivel de la presión intrapericárdica en todas las cavidades cardíacas. Pericarditis. Pericarditis aguda menor a 6 semanas. Pericarditis aguda crónica mayor a 6 meses. Pericarditis aguda que es menor a 6 semanas, tenemos pericarditis aguda seca o sin derrame. Pericarditis aguda con derrame. Aquí tenemos antígenos con derrame no constrictivo, antígenos con derrame constrictivo, taponamiento cardíaco. En la pericarditis crónica mayor a 6 meses tenemos pericarditis constrictiva, crónica con derrame, constrictiva con derrame o mixta. Etiología de la pericarditis, la causa. Infecciosa, echinovirus, virus de la gripe, bacteriana, neumococos, estreptococos, estafilococos, traumática, traumatismos externos, penetrantes, fármacos, procainamida, hidracina, fenitoína, metastásica, mesotelina, cáncer de pulmón, secundarias vasculares, disección aórtica, ruptura de arteria secundaria, un infarto, misedema, nefropatía, síndromes nefróticos, etc. Fiebre reumática aguda. Tenemos 40%, infección bacteriana 20%, otras infecciones 13,5%. Esos son los porcentajes en los cuales puede haber una pericarditis, donde más hay es en la fiebre reumática aguda y en alguna infección bacteriana. ¿Qué síntomas y signos o qué síntomas y diagnósticos se puede dar a un paciente con este problema? En primer lugar, hay un dolor pericárdico. Es una manifestación habitual de la pericarditis aguda. Se caracteriza por ubicarse en la región mediasternal o a veces irradiando al dorso, cuello y hombro, que se puede exacerbar con los movimientos respiratorios y la tos, y que se puede aliviar cuando se sienta y puede durar horas, días, con fluctuaciones de intensidad. Por sus características puede ser indistinguible del dolor de un infarto del miocardio, muy parecido al infarto.
El roce pericárdico es un hallazgo del examen físico más característico de la pericarditis aguda. Son ruidos más bien finos, sistólicos y diastólicos que se superponen a los ruidos normales. Frecuentemente son transitorios o de aparición inconstante y se modifican con los cambios de posición. El diagnóstico de pericarditis se puede sospechar por la historia clínica, incrementar las sospechas por las exploraciones físicas y confirmarlas por ecografía, que es la técnica de elección. Sin embargo, otras técnicas como el electrocardiograma, la tomografía y la resonancia magnética, radiología, pueden ser suficientemente para hacer este diagnóstico. El electrocardiograma es la elevación de la difusa de cemento ST durante los primeros días de la enfermedad, como se ve ahí. Y vamos a lo que nos interesa a nosotros, que es laboratorio. Entonces, el examen de laboratorio. El estudio de laboratorio del líquido aporta datos importantes o sugerencias sobre la causa, es decir, con qué está infectado ese líquido. En primer lugar, la recogida de la muestra. Se recogen 3 tubos, uno con anticoagulante para prevenir la coagulación espontánea, otro se mantendrá estéril para posibles cultivos y otro para el estudio bioquímico. Eso lo recogemos, pero no sacamos la muestra. La muestra la saca el médico cardiólogo. ¿Qué es lo que hacemos una vez nos llegaron los 3 tubos al laboratorio? Nosotros registramos, hacemos todo lo que tengamos que hacer con esa muestra y empezamos a hacer primero un examen macroscópico, como se hace, como si fuera una orina, ver qué es lo que vemos en el examen macroscópico, qué color tiene, si es amarillo. Generalmente el aspecto es amarillo, pálido, claro, escaso, etcétera. Vemos si está turbio, si está opalescente. Cada vez que esté, mientras más opalescente o turbio está, es porque hay presencia de leucocitos. Si tiene un aspecto lechoso, medio blanquecino, eso ya me está indicando que hay derrame quiloso. Y bueno, y voy analizando toda la parte macroscópica, aspecto, color, etcétera. Si tiene un aspecto hemorrágico, color es rojo, entonces yo tengo que sospechar de una hemorragia, ¿no ves? Puede ser una punción traumática al comienzo o puede ser un derrame. Eh, y luego, después de hacer el examen macroscópico, que sería toda esa parte, me voy a hacer un examen microscópico que se llama recuento celular, ¿no? El examen microscópico lo voy a hacer en una cámara de Neubauer, que ya la conoce, o un contador hematológico, que es lo que voy a contar ahí, cuántos leucocitos tiene, cuántos eritrocitos tiene, etcétera. Tengo que además hacer la caracterización de la célula, hago una tinción, un frotis, una tinción hematológica, veo qué predominio hay, si hay de neutrófilos, si hay de mononucleares, polimorfonucleares, o sea, me interesa esos 2 grupos, ¿no? Los neutrófilos son los polimorfonucleares y los mononucleares serían los monocitos y los linfocitos. Cuando en situaciones de sospecha de su utilidad puede remitirse parte de la muestra al patólogo. Bueno, si hay algunas células raras ahí grandes, con citoplasma oscuro, etcétera, que no son ni leucocitos, no son ni neutrófilos, ni monocitos, ni nada de eso, se lo debe enviar a un patólogo. Por ahí hay alguna metástasis de algún cáncer, cáncer de pulmón o de alguna parte del cuerpo. Eso es lo que hacemos en el examen microscópico. En el examen químico, vamos a hacer el estudio de glucosa, como si fuera una glucosa en sangre, en suero, lo mismo. La cantidad de glucosa va a ser igual que en el plasma, pero tarda más horas en llegar al líquido. Dice, la glucosa está disminuida solamente en los líquidos inflamados, menor a 60. Luego verificamos las proteínas, igual como una química sanguínea, como si fuera en suero, que en vez de usar suero utilizo el líquido. Los derrames serosos se clasifican según su contenido de proteína. Aquí vamos a ver, mientras más infectado sea el líquido, sea un exudado, la proteína va a estar mayor a 20. Entonces nos damos un rango de 20 gramos por litro. Eso ya les dije hace rato. Podemos hacer un LDH, que me va a indicar el marcador de la inflamación. Podemos hacer un ADA ante una sospecha de un derrame tuberculoso por proximidad que está cerca del pulmón. Podemos hacer estas TSH3, TSH, T4 para descartar hipotiroidismo asociado. Y por último, podemos hacer un examen microbiológico. ¿Qué es el examen microbiológico? Quiero saber qué bacteria está infectando a ese líquido. Puedo hacer un hemocultivo seriado para detectar las bacteremias y endocarditis asociadas.
Es decir, coloco en un frasquito de hemocultivo, le coloco el líquido con mucho cuidado, hago una tipo vaciloscopía, en realidad hago un extendido, como 3 muestras del frote y los tiño con la tinción de Ciel Nielsen. Hago un cultivo en un medio apropiado, pensando en un problema de pulmonar. Hago una serología del virus para ver brucela, salmonela, toxoplasma, micoplasma. Hago la bacteriología del líquido, los cultivos, aerobios, anaerobios, micobacterias, hongos, Loeistei, Hansen, etcétera, en todos los medios adecuados. Y hago una tensión de Gram para ver pues, qué tipo de bacteria hay. Entonces podemos resumir que hacemos tensión de Gram, tensión de Ciel y sembramos en todos los medios de cultivo que tenemos. Eso es lo que se hace en el examen microbiológico. Y en el estudio o en el examen inmunológico nos interesa ver, porque podemos también tener problemas de anticuerpos. Entonces buscamos ahí anticuerpos antinucleares, anti-DNA, el título de antiestreptolicina, porque en la fiebre reumática es muy común que tengamos este problema. Y también buscamos factores reumatoideos, sobre todo si se sospecha de alguna enfermedad reumatológica autoinmune. Y aquí tenemos un estudio citológico que ya es específico del médico patólogo cuando existen células anormales. Entonces, la citología foliativa permite acrecentar la seguridad diagnóstica al evaluar este tipo de líquido, ya que los hallazgos citológicos caracterizan procesos no inflamatorios o neoplásicos. En pacientes con la neoplasia previamente diagnosticada, la detección de células malignas en una efusión muestra la evolución desfavorable del proceso. Los espécimes o las muestras diagnosticadas, ahorita se va a cortar, ¿ya? Como trasudados, mostraron escasa celularidad. Los exudados muestran celularidad marcada con predominio de leucocitos polimorfos nucleares, etcétera. Eso es lo que puede informarnos también el médico patólogo. En la pericardiocentesis es el proceso por el cual el médico cardiólogo saca la muestra y nos manda al laboratorio. Los casos clínicos no nos interesan y ahí terminaríamos el líquido pericárdico y que esos son datos clínicos. Eso es. Ahora vamos a buscar otro líquido, porque ahorita se nos... Y si se nos acaba el tiempo, vuelven a ingresar, ya saben, pero yo tengo que terminar líquidos ahora sí o sí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer de aquí? Voy a dejar de compartir y voy a ir a buscar el otro líquido